Continuamos en Entre Líneas y vamos a seguir hablando de los cambios en AFIP. Recién hablábamos con representante del sindicato, con Fabián Siracusa, del gremio de aquí de Río Cuarto, de AFIP. Y ahora vamos a hablar con el presidente de la Federación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que reúne a todos los consejos de profesionales de ciencias económicas del país, que es el cordobés José Simonella. Así es. Para ver cómo están analizando esta situación en el organismo con el que interactúan todo el tiempo, naturalmente, ¿no? Los profesionales de ciencias económicas. Bueno, hablamos de eso y hablamos también, de paso, de la cuestión económica, de cómo observa la marcha de la economía, de las medidas del gobierno, de la inflación, de la actividad económica. Bueno, esto decía Simonella. Arrancamos por los cambios en AFIP. Bueno, José, lo primero, bien de la coyuntura, de las noticias de las últimas horas, diríamos, de esta modificación, reforma que ha impulsado el gobierno con respecto a la AFIP. ¿Qué está pasando en los profesionales de las ciencias económicas frente a esto? ¿Han notado algo? ¿Temen que pase algo? ¿Cómo está el escenario? Desde el punto de vista de la profesión, esto no va a tener impacto en términos de que cambie la legislación, ni mucho menos. La preocupación está en orden a que la transición de AFIP al ARCA, obviamente en virtud del achicamiento de la planta y demás, seguramente va a traer demandas sindicales y demás. Entonces la preocupación es que no haya problemas operativos. Recordemos, Gonzalo y Marcos, que estamos muy cerquita de la finalización del blanqueo. Quedan pocos días hábiles. Entonces, el gremio ha anunciado un paro de 3 días e incluso ha manifestado que va a haber, digamos, desde el punto de vista de los sistemas, una quita de colaboración. Entonces, si los sistemas tuvieran algún problema, alguna caída, esto generaría un trastorno realmente relevante para los profesionales. Sin ir más lejos, el día anterior o el día anterior a la que se conociera el anuncio de la transformación de AFIP en ARCA, que vencía IVA, había microcortes que en realidad generaron un trastorno muy importante a los colegas de todo el país, ¿no? Estar liquidando el IVA y que se te caiga el sistema y tener que esperar y quedar de alta de nuevo y volver ahí y te vuelve a caer el sistema, digo, genera una carga operativa en un momento de mucho trabajo para los contadores tributaristas, porque recordemos que está la moratoria, está el blanqueo, están las obligaciones normales y habituales, en este caso el IVA, así que cualquier problema que haya con los sistemas genera un trastorno operativo realmente importante. Y que no permite ni que el contribuyente cumpla con el fisco, ni que el fisco cumpla el objetivo de recaudar. Por eso llama la atención en el momento también en que se anunció esta transformación, ¿no? Es de esperar, o era de esperar, que el sector gremial genere alguna reacción cuando le están planteando un achicamiento de planta y que no ha estado conversado en principio, no habría estado conversado con el sector gremial. José, funcionalmente, ¿está justificado el cambio, la disolución de la AFIP y esta nueva estructura? Esta nueva estructura es similar a la AFIP, digamos, tiene por un lado la DGI, por otro lado tiene aduanas, así que desde ese punto de vista no va a haber ningún cambio. Desde el punto de vista de la política tributaria no va a haber cambio porque los impuestos son los mismos. Lo que está planteado acá es básicamente un achicamiento de la planta, que por lo que ha dicho el gobierno en un porcentaje importante, y fundamentalmente un achicamiento de las estructuras, digamos, gerenciales, estructuras de subdirecciones, ¿no? A donde algunas subdirecciones se van a subsumir con otras. La tarea hoy de AFIP es una tarea basada en mucha tecnología, basado en cruces de información, en uso de inteligencia artificial, en convenios con otras jurisdicciones y demás. Así que desde el punto de vista operativo, entiendo que esto no va a afectar la parte de inspección, que es el músculo que le permite a la AFIP que se cumplan digamos, las resoluciones fiscales. Así que yo diría que podría haberse reestructurado la propia AFIP, pero a veces los gobiernos necesitan cambiar de nombre para dar un mensaje
de transformación. No creo que haya gran transformación, sí que va a haber toda una carga operativa para en todos lados, digamos, reemplazar a FIP por ARCA, ¿no? Entonces no es un tema menor. Siempre todos estos procesos generan alguna, digamos, distorsiones operativas o problemas operativos. Bueno, esperemos que sean lo menos posible y que si existe problema operativo no se le trasladen a los profesionales, que ya bastante carga laboral tiene por traslado de obligaciones que deberían ser del Estado a los privados, ¿no? Y cuando decimos los privados los contribuyentes, terminamos recargando sobre los profesionales de ciencia económica. José, pensaba cuando decías lo de la quita de colaboración y que si puede llegar a haber algún problema operativo, ¿esto puede incluir hasta un comercio simple que tenga que emitir algún ticket o alguna factura y demás que pueda tener dificultades en algún momento? ¿Hasta ese nivel puede llegar? Bueno, obviamente que uno, hoy cuando está todo tan tecnificado, tan centralizado y demás, la página más importante que tiene Argentina es la de AFIP, ¿no? Para comercializar granos, para hacer una factura electrónica, un ticket. Digo, la verdad es que para pagar un monotributo, o sea que sí, hoy hay que tener en cuenta que es la página más importante. Entiendo que el gobierno debe haber tomado los recaudos para anunciar esto en este momento donde necesita recaudar, ¿no? Porque no nos olvidemos que el objetivo del presidente, que lo ha dicho una y mil veces, es el déficit cero. Y para el déficit cero, además de la baja de gasto, tiene que tener una recaudación adecuada. José, más allá de este cambio puntual, funcional y administrativo, ¿cómo está viendo la situación económica, lo que está ocurriendo en el país con una baja de la inflación, pero a la vez con una actividad económica a la que le cuesta todavía mucho arrancar, ¿no? Bueno, la baja de la inflación tiene como correlato, digamos, una caída en nivel de actividad, ¿no? El ajuste del gasto público implica una caída en nivel de actividad. El hecho de entender que el problema de la inflación es básicamente un problema monetario, tiene un impacto también en el nivel de actividad. Así que yo te diría que era esperable por el gobierno la caída en nivel de actividad. Creo que sí el gobierno se equivocaba cuando decía que iba a tener una recuperación M corta. Me parece que alguna vez lo hablé con ustedes, Gonzalo y Marco, de que yo no veía una recuperación M corta y menos en los plazos que planteaba el gobierno, que iba a ser allá por abril o por mayo. Sí hay una recuperación en términos de algunos sectores que son muy dinámicos, como es el sector agropecuario, digamos, el de energía y el de minería, que son los únicos tres sectores que han crecido en este último informe de nivel de actividad. El resto de los sectores están por debajo todavía, tienen una caída del nivel de actividad. Es cierto, en una magnitud menor a la de meses anteriores, pero todavía estás bajo el agua, digamos, ¿no? Es decir, pensemos en un clavadista que se tira, llega al fondo y empieza a subir, todavía está bajo el agua, todavía no pudiste sacar la cabeza fuera del agua. Digamos, los sectores la van a sacar en distintos momentos, va a ser una salida heterogénea, una recuperación heterogénea en lo que queda del año, y hay obviamente mucha preocupación, ¿no? Porque la recesión que ha enfrentado fundamentalmente la pyme, que no tiene tanta espalda financiera, ha sido una recesión muy larga, y ahora viene una necesaria recuperación del salario, pero esa necesaria recuperación del salario hay que pagarla, y los niveles de venta no se recuperan en la medida que el gobierno aspira. Así que por eso es que seguramente el cepo, además de por la falta de dólares, va a permanecer un tiempo más por la necesidad que la tasa de interés no suba tanto, porque es de la mano del crédito cuando el gobierno piensa reactivar un poco el consumo y la inversión. Bueno, el consumo es clave, ¿no? Y para eso salarios, ingresos, digamos, en general, ahí está la clave de la recuperación un poco más pareja. Ahí está la clave. Digamos, la demanda agregada de la economía argentina en más del 60%, un poco, bastante más del 60%, se explica por consumo interno y por gasto público. Gasto público está minimizado por definición y por necesidad, y el consumo está minimizado como consecuencia de el efecto de erosión que hizo la inflación sobre los salarios, sobre los ingresos reales, sean salarios formales o informales. Así que yo te diría que todavía quedan meses de preocupación para muchas pymes, para los sectores comerciales y demás,
que están tratando de encontrar la buena noticia, pero no está. Es como que hay un divorcio entre las variables financieras y las variables de la economía real. Las variables financieras están pasando por su plenitud. El dólar calmo, te diría, valores muy bajos, los activos argentinos, más allá de la caída de ayer, pero digamos en valores realmente buenos, los títulos con muy buena paridad, el riesgo país cercano a los 1.200 puntos, cuando no hace mucho estábamos en 1.600, cuando llegamos a estar en 2.000 y pico, casi 3.000. Entonces digo, la verdad es que las variables financieras muestran una semblanza de la economía argentina y las variables de la economía real otra. Hay un divorcio ahí, hay que ver si las variables de la economía real reaccionan para reafirmar el optimismo del sector financiero o reaccionan las variables del sector financiero para convalidar el pesimismo del sector de la economía real. O sea, hay mucha disparidad en las proyecciones de inflación para el año que viene. El gobierno en el presupuesto incluyó una pauta del 18,3. El Fondo Monetario ayer habló del 45% anual. ¿Cuál puede ser el pronóstico más certero de acuerdo a lo que viene pasando en la economía? A mí me parece que está más cerca el pronóstico del fondo, ¿no? Que está más en línea con el del REM, Relevamiento de Expectativa de Mercado, que realiza el Banco Central. Eh, ¿Por qué? Porque los gobiernos por lo general tratan de de balizar un futuro optimista cuando definen inflación para los presupuestos. Esto lo hacen todos los gobiernos y más este gobierno que está tratando que usa también el relato para tratar de torcer el tema de expectativas. Entonces, para tratar de mostrar que las expectativas no son 50, porque si no va a irse mucho más, te dice que va a ser 18,3, y claramente yo creo que ni ellos se la creen al 18,3 porque todavía le está costando bajar del 3, ¿no? Probablemente octubre esté alrededor del 3, si llega a estar 2,9 lo van a festejar con fuegos artificiales, por lo que implica en términos de comunicación. Ahora sigue siendo una inflación altísima, altísima. Y cuando vos te fijas que se ameseta ahí, cuando quedan todavía precios, digamos, precios relativos que se tienen que a seguir acomodando, como es el precio de tarifa, que todavía le falta para lograr el objetivo que el gobierno persigue y a los efectos de poder, digamos, cumplir el objetivo de déficit cero. Me parece que la inflación no la veo mucho más baja. Recordemos, por otro lado, que los argentinos somos inflacionarios por definición. Tenemos un gen inflacionario porque hemos tenido décadas de inflación. Que cuando del 2000 para acá nunca hemos tenido inflación baja, salvo cuestiones muy puntuales, y que el propio gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tuvo que romper el termómetro para no mostrar digamos, la inflación cuando cerró el INDEC, cuando intervino el INDEC. Entonces digo, por ahí me parece que hay una resistencia a la baja, porque si bien es cierto que la inflación es básicamente un problema monetario, se genera por un problema monetario, por el exceso de peso, y eso el gobierno lo ha entendido y lo ha aplicado, digamos. También hay transmisiones de inflación por expectativa, por mercados, digamos, oligopólicos o monopólicos, por empresas que son formadoras de precios, por pujas de poder. Digo, todo esto existe en la economía argentina, tenemos una economía cerrada, una economía donde hay muchos monopolios, sean monopolios públicos o monopolios privados. El acero es un monopolio en Argentina, las comunicaciones son un monopolio en Argentina, digo, y podríamos seguir citando, y lo que no son monopolios son oligopolios. Fíjate lo que pasó con las automotrices, le sacaron 10% del impuesto país a las importaciones y una sola marca bajó 2%, el resto no lo bajó, incluso los aumentó los precios de los autos. Entonces digo, la verdad que no se transmite directamente a precios porque muchos aprovechan por ahí la posibilidad de bajar inflación para no hacerlo, subirla muy poco para mejorar margen. Así que yo te diría, Marcos, que es bastante complejo pensar
que vamos a converger este año a una inflación del 18%, porque venimos de una inflación de más del 100 y el año pasado una inflación más del 200. Entonces, hay algunos otros colegas de ustedes que me han preguntado, che, pero el 45%, dice el fondo, va a ser baja la inflación entonces. Digo, es una atrocidad tener 45% de inflación. Es una Y en atrocidad. Lo que recesión, pasa es que venimos de valores tan altos que no lo podemos creer, pero digo, cualquier país de lo que nosotros admiramos como y estallaría por los aires con 45% de inflación. Estados Unidos se volvió loco con 8, no llegó a 8, digo, cuando la inflación mensual corría al 8 anual, comenzó a tomar medidas, desesperado, digamos. Nosotros acá decimos 45 y va a ser más baja. Digo, los países de la región, nosotros festejamos un 3%, decimos que estamos festejando un 2,9, si el gobierno saca 2,9 para octubre, y los países de la región tienen 5 anual. Entonces digo, nos queda mucho todavía, pero hay mucho de expectativa, por eso yo creo que es difícil de romper en el Claro. corto Bueno, plazo. mucho de eso tiene que ver con la expectativa. Te iba justamente a preguntar cómo romper ese piso del 3, 4, en donde está flotando la inflación en los últimos meses, ¿no? La gente tiene que estar convencida que los precios no van a subir y tiene que decidir desprenderse desprenderse de los, digamos, de los activos que tenga. Digo, la recesión ayuda a eso, Claro. porque muchas empresas tienen que liquidar stock para poder cumplir obligaciones salariales, fiscales y demás. Entonces, por ahí bajan los precios. Por eso también hay una disparidad tan grande de precios. Ayer un medio hablaba del precio de una factura en Córdoba y decía que valía 800, llamaban a los otros y dicen, no, vale 1100, llaman a los otros, no, ¿qué 1100? Ustedes son pesimistas, vale 500. Digo, ¿cuál es el valor de una factura en Argentina? Y bueno, digo, depende de qué panadería te la vende y qué necesidades tenga y qué clientela tenga también. Entonces, digo, hay mucha distorsión entre los mismos productos y mucha distorsión de precio relativo. Una factura vale 1000 pesos y un kilo de carne vale 7000. Claramente algo está mal. O te está matando la factura 1000, o sea, el kilo de pan vale 1900, 2000 pesos y el kilo de carne vale 7000. Digo, un buen corte de carne, cuando criar un animal te lleva 3 años, debe tener una inversión monstruosa en campo, en alimento, en vacunas y demás. Entonces digo, Argentina todavía debe acomodar los precios relativos y ese acomodamiento de los precios relativos va a generar algunos fogonazos inflacionarios. Está bien. La última muy cortita. El gobierno tiene como economía de laboratorio y afuera la Argentina es una jungla, ¿no? Sí, la verdad que, digamos, hoy Argentina está en un contexto internacional que también hay que revisarlo, ¿no? Porque hay conflictos bélicos muy serios que se pueden complicar, incluso el propio Fondo Monetario Internacional advierte que puede tener impacto en el valor de la energía, que puede tener impacto en el valor de los commodities. Digamos, el fondo entiende que el mundo va a crecer y que el proceso de desinflación mundial va a continuar, con lo cual eso ayuda a Argentina, pero también entiende que están estos peligros geopolíticos con dos guerras instauradas muy firmes, con también posibilidad de expandirse. Entonces, digo, hay que estar atento a eso. El contexto ayuda, el gobierno, la verdad, que ha hecho más de lo que esperábamos que pudiera hacer con el músculo político que tenía. El auxilio del PRO ha sido importante y de algunos otros ha hecho un buen manejo del poco músculo político que tenía. Ha logrado triunfos en estos últimos meses, digamos, importantes, pero no se puede relajar ni confiar porque el gran talón de Aquiles del gobierno son la falta de reserva. Gracias, José, como siempre. Muchas gracias a ustedes, que tengan todos muy buenas noches. Bueno, ahí estaba José Simonella analizando primero la cuestión de los cambios en AFIP. Así es. Las expectativas y las dudas, los temores que tienen los profesionales de ciencias económicas respecto al organismo de recaudación y fiscalización. Y después, bueno, analizando el panorama económico, ¿no? Que tiene, me parece, hay cierta coincidencia, que tiene por un lado una baja en la inflación que es evidente, desde los picos del 25, y por otro lado una demora que se prolonga mucho más allá de lo que esperaba el propio gobierno y muchos analistas de la actividad económica, ¿no? Que no termina de rebotar, que hay algunos sectores que sí empezaron a mostrar señales positivas, agro, minería, gas y petróleo y no mucho más. El resto le está costando un montón, bueno, empezar a mejorar respecto a los pisos anteriores.